una nueva instalación de Agrofresh aquí en Rancagua. Estamos recién partiendo y parte de la nueva instalación es tener problemas de conexiones iniciales. Bueno, darles la bienvenida a este evento y contarles acerca de Harvista, que es una herramienta de Agrofresh hace bastante tiempo que utilizamos en otros cultivos como manzanas, como peras, en arándanos hace un par de temporadas, y hoy día la traemos para mostrarles cómo puede ayudarles en aumentar cuaja en cerezo. Vamos a hablar un poco de floración y cuaja, el etileno y el rol que tiene este en las plantas, cómo Harvista funciona y finalmente mostrarles algunos de nuestros resultados de la temporada pasada en variedades Cordia y Regina. No es desconocido para nadie de los que está aquí que un buen rendimiento va asociado a una buena polinización, fertilización y cuaja, ¿cierto? Y dentro de eso es muy importante tener una cantidad de polen disponible y que éste tenga la opción de poder fecundar la floremia y desarrollar el tubo polínico. Y durante este proceso hay una serie de factores que están influyendo en esto. Entre ellos tenemos los factores ambientales, sabemos que la temperatura, los días con sol son fundamentales para obtener una buena polinización. Hay obviamente también factores nutricionales, genéticos y por supuesto hay una regulación hormonal. Las hormonas están incluidas dentro de todos los procesos relacionados con el desarrollo de una planta. Desde que se produce la embriogénesis, después obviamente las semillas van desarrollándose y a lo largo de todo el crecimiento de una planta. Y el etileno es una hormona, que es un gas y que forma parte de todo el proceso de las plantas. Nosotros siempre asociamos bastante el etileno a lo que tiene que ver con madurez en fruta, pero también está relacionado con otros procesos y entre ellos, obviamente, lo que tiene que ver con polinización. Y vamos a ver cómo se relaciona. Este es un gráfico para mostrarles cómo durante el proceso de polinización existe un aumento del etileno presente en el ambiente. Y cómo ese etileno va a estar cumpliendo ciertos roles que forman parte del proceso, ¿ya? Recuerden que el etileno está muy asociado a lo que son la caída de flores, de frutas, de hojas, y va a formar parte de lo que es la polinización en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, lo que pasa con los nogales. Ustedes saben que cuando hay una gran cantidad de polen disponible, este genera etileno y el etileno genera una abscisión temprana de ese fruto recién cuajado. Entonces, el etileno pasa a formar parte de lo que va a pasar durante el proceso de polinización y el posterior desarrollo de la fruta. También hay un efecto del etileno en lo que tiene que ver con la senescencia. Y en este caso vemos cómo, en el ejemplo que está ahí, que es en tulipanes, está demostrado que hay un aumento de etileno cuando las flores comienzan a morir y los pétalos comienzan a caer. Entonces, ya hemos visto que el etileno forma parte y está presente dentro de la floración. Vamos a ver ahora cómo Harvista nos puede ayudar. Harvista es una herramienta que controla etileno, ¿ya? Y vamos a ver un poco qué es lo que pasa en una célula vegetal cuando hay etileno presente. Existen una serie de procesos que se generan cuando las células vegetales detectan el etileno y este se une con los receptores. Procesos que normalmente asociamos con la madurez, como en la degradación de la pared celular, produciendo el ablandamiento, hay aumento en la respiración, cambios que están relacionados cuando las frutas maduran, pero también cambios que se relacionan con la caída de frutos, flores, hojas,
por acción del etileno. Y veamos qué es lo que pasa en un ambiente que no tiene etileno. Las paredes celulares tienen unos receptores para percibir el etileno que está cerca. Cuando no existe etileno, estos receptores tienen una señal que permanece encendida, diciéndole a la célula que se mantenga tranquila, que no hay procesos que están relacionados con madurez y senescencia que comenzar. Cuando llega el etileno, este etileno se une al receptor y esa señal se apaga, comenzando una serie de procesos químicos que están relacionados con la madurez y los procesos de senescencia. Lo que pasa cuando hay jarvista. Jarvista es una molécula muy similar a etileno que se une con el receptor de etileno de forma temporal, haciendo que esta señal que da comienzo a los procesos fisiológicos de madurez y senescencia quede encendida y estos procesos comiencen de una forma mucho más lenta, prolongando así la vida de esa célula. Pero es obviamente un efecto temporal. Y de esta forma hacemos que, a pesar de que exista etileno en el ambiente, como el receptor ya está unido a la molécula de jarvista, la célula no es capaz de percibir el etileno que la rodea. Ahora, a ver un poco cómo funciona jarvista en el terreno. Jarvista nosotros lo utilizamos en dos momentos de aplicación, al 10 y al 50% de floración. ¿Y por qué hacemos esto? Porque sabemos que la floración es un proceso que no es uniforme. No todas las flores abren al mismo tiempo. Es un proceso de varios días. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de aplicar jarvista en un 10%, en realidad estamos tratando de cubrir más o menos el 30% de las flores que ya debiesen estar abiertas. Y cuando nos vamos al 50% de la floración, ya cubrimos una gran parte de las flores disponibles, haciendo que el efecto sea posible en la mayor cantidad de flores. Vamos a ver un poco nuestra experiencia en Cordia. Esto es un ensayo que realizamos el año pasado en la zona de Morsa, hacia la cordillera, y nosotros en este proceso fuimos realizando conteos diarios de flores para determinar los momentos adecuados de floración para aplicar. En este caso, la primera aplicación la realizamos con un 17% de floración y la Sí, ahora segunda no. muy cercana al 50%, con una diferencia de 5 días entre la primera y la segunda aplicación. Hay obviamente aquí un efecto de las condiciones climáticas del sector, porque obviamente en lugares que puedan ser más calurosos, ese periodo entre el 10 y el 50% de floración se nos va a acortar. En el caso de Regina, tuvimos valores muy similares. La primera aplicación la realizamos con un 15% y la segunda con un 58% de floración, y también tuvimos 5 días de diferencia entre una y otra. Este era un huerto que tenía 3 hileras de Regina, 3 hileras de Cordia en el mismo sector. Entonces las floraciones también coincidieron bastante. Después de la aplicación, nosotros marcamos una cantidad de dardos en la planta, como se ve ahí, y fuimos contando de todas las flores potenciales, las que florecieron, y después cuáles de esas cuajaron y se fueron desarrollando en el tiempo para ver cuál era el efecto que habíamos tenido con nuestra aplicación de jarvista. Y estos son los resultados. Aquí hay evaluaciones semanales y como ustedes pueden ver, en el caso de Cordia, tuvimos un impacto desde un inicio en aumentar la cantidad de frutos cuajados por dardo que teníamos en el tratamiento con jarvista. En cambio, en Regina, si bien inicialmente son valores muy similares,
después de la caída importante que hay de fruta, la fruta que tenía jarvista permanece en el árbol, logra mantenerse por más tiempo y de esa forma tenemos una diferencia. Años anteriores también habíamos aplicado en Regina y habíamos tenido este mismo comportamiento. A la cuaja tiene valores muy similares, después viene una caída de fruta importante, pero con jarvista logramos mantener frutos hasta la cosecha. ¿Y en qué se tradujo este aumento de cuaja? Básicamente, en el caso de Cordia, tuvimos un aumento importante desde un principio, logrando una gran diferencia con lo que fue el tratamiento control, y en el caso de Regina, esa mantención de alrededor de un 4% que logramos hacer con el efecto de jardín. ¿Y cómo se tradujo esto en kilos de rendimiento? Al seguimiento que estábamos realizando, nosotros cosechamos todos los árboles que fueron marcados para este seguimiento y logramos tener una diferencia en kilos de fruta cosechada por planta de alrededor de 3 kilos en el caso de Cordia y de mucho más en el caso de Regina. Si eso lo llevamos a un rendimiento de toneladas por hectárea, podemos ver que en el caso de Cordia logramos aumentar en 3 toneladas el rendimiento y en el caso de Regina llegamos incluso a duplicar lo que estábamos rindiendo. Y obviamente hay ahí un evento importante en relación cómo aumentando ya sea la cuaja inicialmente como en Cordia o la retención de frutos como fue Regina, logramos mejorar el rendimiento por hectárea que tenemos en fruta. Y para los que se pregunten cómo estuvo el calibre, no tuvimos un impacto tan importante en calibre en términos de diferenciación. Sí hay una tendencia en el caso de Cordia, porque por la baja cuaja que tenía Cordia en este campo, teníamos mucho espacio para poder cargar el árbol con fruta sin afectar lo que fuese el calibre. Y en el caso de Regina, obviamente tuvimos una gran producción y fueron calibres muy similares a los que tenía el control, pero lógicamente con la gran cantidad de aumento de rendimiento que tuvimos, si eso lo valorizamos en dinero, hay una ganancia mucho mayor. Y eso es todo lo que tenía para contarles. Al final estaré feliz de poder contestar sus preguntas. Les dejo ahí algunos datos de nuestro equipo comercial y del equipo de investigación por si tienen más dudas y quisieran contactar. Muchas gracias. Gracias, Cecília. Ahora vamos con Eduardo. Sí, muchas gracias. Sí. Voy a proyectar la presentación. Compartir el escritorio y vamos adelante con nuestro tema. ¿Se está viendo? Sí, Eduardo. ¿Se ve mi proyección? Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias por la asistencia, la oportunidad y compartir estos minutitos, hacer una pausa para compartir con nosotros y las novedades que teníamos preparadas para ustedes. Sin distraerlos demasiado, un rápido refresh con nuestro portafolio. Ya habló mi colega Cecilia de Jardista en precosecha. En post-cosecha seguimos empujando, desarrollando e invirtiendo en nuestra línea de portafolio ControlTech, que ya voy a detenerme en mostrar los avances y el impacto que estamos generando con el uso de la tecnología en los procesos de cereza. Actisilpir, nuestro producto en base a primetanil, 40%, un fungicida de amplio espectro, interesante para pensarlo en los procesos de post cosecha también, al igual que Scholar, como ustedes saben que trabajamos con el producto de Syngenta. Nuestro producto, que es lo que nos convoca, Biofruit, de compañía Envirotech, están nuestros colegas presentes, es un ácido peracético orgánico. No voy a dar muchos detalles de ellos para después dejarlos a nuestros colegas de Trio Kimun que les comenten un poco más de Biofruit F15 como producto comercial en el mercado.
Y nuestro antiespumante Textra Antiespum lo trajimos especialmente de nuestra fábrica en Valencia porque es un producto concentrado, alta concentración, se trabaja a 30 ppm y la principal virtud es compatible con agua fría y con procesos de altas revoluciones, por ejemplo, las bombas en recirculado. Y en el retail estamos presentes a través de nuestra plataforma FreshCloud, que es un monitoreo digital de la calidad y la trazabilidad del proceso, que obviamente les puede ayudar a ustedes para ir recogiendo información y poder hacer planes de mitigación de aquellas cosas que tengamos que detenernos en el futuro. Este es nuestro portafolio, estamos todos presentes e involucrados en Cereza, llevamos 5 años invirtiendo y trabajando en un tema muy, muy interesante que a nosotros nos tiene muy contentos y con muchas ganas de seguir proyectando. Y desde ya les agradezco a todos los que están presentes en esta reunión y que ya tienen la tecnología instalada. Les agradecemos muchísimo por la confianza depositada, por todo lo que hemos logrado construir juntos, y a todos aquellos que participan de este webinar y que todavía no tienen los Control Tech en sus procesos, los invitamos a que nos den la oportunidad de mostrarles su eficacia y cómo les va a impactar positivamente el tratamiento de cerezas en post cosecha. Entonces, yendo al grano y siendo muy concreto, tengo muy poquitito tiempo. Tenemos cuatro áreas dentro de Control Tech dirigidas específicamente para cerezas. Tenemos el dosificador proporcional y automático que se llama Dosifier. Tenemos nuestro filtro recirculado que se llama Eco. Luego estamos trabajando en un concepto nuevo de humidificadores. Estamos trayendo una tecnología que humidifica con ultrasonido. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes van a poder aumentar humedad en el ambiente sin generar puntos de rocío. Muy importante en cerezos por toda la tendencia a partidura que tenemos en presencia de agua libre. Y luego el software, que es nuestra opción para que ustedes vayan hermanando las tecnologías y vayan optimizando el uso, pensado específicamente en cerezas cuando ustedes ya quieren crecer en instalaciones de distintas tecnologías en paralelo, y obviamente se hace bienvenida una aplicación que les permita a ustedes homogeneizar y estandarizar todo en un solo lugar. Entonces, para ir avanzando rápidamente, Dosifier no es más que un sistema de dosificación automático para productos químicos y para también sanitizantes. Es compatible con Biofruit y obviamente este equipo lo que hace es brindarles a ustedes la posibilidad de que carguen toda la información disponible que ustedes necesitan en dosificaciones, y esto toma dominio del punto crítico y genera todo lo que son tanto los llenados iniciales como también las reposiciones en función de pérdida de lámina o también en función de kilos procesados. ¿Qué es lo interesante de este sistema? De que nosotros, las personas que interactuamos con el mismo, no tocamos los productos químicos. Acá no hay que hacer premezclas. Todo lo hace el sistema de una manera automática. Brinda seguridad en el proceso, no tocan productos químicos como les decía, y lo otro que van manejando la información y van generando información que ustedes incluso en nuestras versiones más modernas lo pueden tener en línea y en tiempo real. Esto es un sistema de dosificación automática proporcional de los procesos, que toma dominio del caldo y, como les decía, ustedes pueden programar las dosificaciones previa confección de curva de demanda de los activos presentes en el agua de tratamiento. Luego tenemos nuestro filtro, es un filtro que nosotros lo hemos bautizado como Control Tech Eco. Esto es un filtro que trabaja las 24 horas del día por los 7 días de la semana, trabaja en recirculación, donde se instala en todo punto donde ustedes tengan agua de proceso y necesiten optimizar su uso y extender la utilización de la misma. Este filtro lo que les permite a ustedes es estabilizar los niveles de turbidez, retirando la materia orgánica, sin quitar los activos presentes en este caldo y obviamente asegurando un buen tratamiento, y por otro lado asegurando que ustedes van a poder extender el uso del caldo, porque obviamente si lo mantengo en buenas condiciones químicas y microbiológicas, obviamente que lo puedo utilizar. ¿Cuál es el límite? El límite depende de ustedes, depende del punto crítico donde lo vayamos a instalar y depende específicamente de volúmenes de ingreso y la proyección que le podamos dar en el tiempo. Uniendo estas dos cosas, uniendo estas dos tecnologías, nació un concepto en Chile. Esto es un tema nuestro de AgroFresh Chile, que ha traspasado las fronteras y ya está disponible a nivel global, y es como nace la tecnología Control Tech Cherry. Control Tech Cherry es la sumatoria de un dosificador proporcional más el filtro trabajando en paralelo, sin intervenir las líneas de proceso, y ambos conceptos les brindan a ustedes la posibilidad de mantener una aplicación química de post cosecha controlada. Las tablas que están acá
muestran cuando comenzamos con las primeras validaciones en la temporada 16-17, y en la fotografía de la izquierda, donde está el dosificador, tenemos ahí los números que avalan que desde el primer momento, cuando ya logramos hacer las curvas de trabajo, entregó valores de ahorro de fungicidas de hasta un 30-35% en promedio, temporada 16-17. Y por otro lado, el filtro, la utilización del filtro en este mismo escenario de validación, ya empezó a mostrar números de ahorro de agua del 50 y 51%. Esto es lo que a nosotros nos motiva como compañía a nivel global para seguir invirtiendo y seguir motivándolos a ustedes para que utilicen este nivel de tecnologías, porque es un tratamiento sustentable y lo que nosotros necesitamos es justamente brindar a ustedes estas herramientas que van a optimizar el uso de los recursos involucrados en la misma. ¿Qué es lo que pasa con esto? Perdón, esto que está acá es como el pack, este es el desde. Cuando hablamos de pack, este es el pack cuando nosotros tomamos un módulo y lo sumamos al otro módulo y los instalamos en su proceso. Cuando ya necesitamos brindar una herramienta adicional, cuando ustedes quieren poner los equipamientos en distintos puntos del proceso o en varias líneas de proceso, ya empezamos a confeccionar software. Acá hay un software, este es el primer software que se hizo para líneas de proceso, donde ustedes pueden desde su computador o desde su dispositivo, pueden tomar dominio de su layout y de esa manera ustedes pueden ir controlando las aplicaciones. Este fue el primero que se confeccionó, este es el segundo y el último modelo. Acá en este diagrama ustedes ya ven que tenemos 3 líneas de proceso interactuando entre sí, y ustedes pueden tener acceso y trazabilidad de todo lo que sucede. En esta nueva versión, que es la versión que tenemos disponible desde el año pasado, ustedes también, muy interesante, ya podemos tener el control de las aplicaciones del sanitizante. Entonces, no tan solo estamos aprendiendo e invirtiendo todos los días en mejorar lo que ya disponemos, sino que también nos estamos haciendo cargo de brindarles la posibilidad de controlar y dosificar sanitizantes en los distintos puntos críticos del proceso. En eso hemos invertido las últimas temporadas. ¿Y cuáles son los números que mantenemos a la fecha? También, este es un punto muy importante que lo hemos hablado mucho con nuestros colegas técnicos, nuestros colegas comerciales. Nosotros hoy, con toda la historia, con toda la información que hemos generado, podemos garantizarles, para que se animen a probar esta tecnología, que si ustedes instalan tecnología, el ahorro de agua que nosotros le podemos garantizar es de un 50% como mínimo y un 30-35% de fungicida y sanitizante. Esto hoy es una garantía. Los comerciales hoy en las reuniones que puedan tener les van a decir exactamente lo mismo. Te garantizamos, porque la data que hemos generado así lo demuestra, que mínimo vas a ahorrarte un 50% de agua y un 30-35% de los productos químicos que están aplicados en el mismo. Eso es lo general. Ahora, en lo particular, les quise traer a esta reunión este ejemplo de una empresa que ha confiado en nosotros desde la temporada 17. En la temporada 17 se comenzó a trabajar en esta tecnología y hasta la fecha, hasta la temporada recién pasada, lo que acá yo tengo es este cliente. Si no hubiese invertido en tecnología, debería tener un consumo a la temporada que recién finalizó de 653.000 litros de agua. Esto estamos considerando solo los pozos de tratamiento, que después del calibrador, no estamos considerando el hidrocooler, solo calibrador, como les decía, y tendría que consumir, para el volumen de fruta de 7 millones y fracción de kilos, debería consumir no menos de 1.134 litros de fungicida. Eso es sin el uso de tecnología. Con el uso de nuestra tecnología, estamos generando un tratamiento para 7 millones de kilos y fracción, con el uso de tan solo 258.000 litros de agua, y este cliente está consumiendo 581 litros de fungicida. ¿Qué significa? Que cuando ustedes adaptan, primero nos dan la posibilidad de instalar la tecnología, y segundo, la adaptamos a su proceso, y luego ustedes la adoptan como una herramienta de trabajo, podemos empezar a exigir y podemos empezar a conocer los puntos en los cuales nos dan las máximas. Y para este caso en particular, la máxima que nos dio la temporada recién pasada fue un ahorro una reducción y obviamente un ahorro de agua del 60%,
y de fungicidas cercano al 49%. Esto es el impacto, por eso que la invitación la mantenemos con mucha fuerza para que se sigan sumando y para los que ya tienen la tecnología con nuestra ayuda, sigamos optimizando aquellos puntos críticos que nos quedan pendientes para poder seguir subiendo estos números de eficiencia. Ahora, esta gráfica demuestra que la tecnología es segura. Acá tenemos 14 análisis de residuos hechos en una curva, en un proceso real, en un trabajo que se hizo con Scholar a una dosis de 100 centímetros cúbicos por cada 100 litros de agua. Tenemos 14 turnos de proceso, son 14 muestras las que hemos tomado y ustedes pueden observar cómo se mantienen los niveles de residuales en el tiempo. Esa es una garantía, esa es una principal virtud que nosotros podemos tener como herramienta de trabajo desde el punto de vista del ingrediente activo en fruto procesado. Y acá tenemos el seguimiento. No me voy a explayar mucho en Biofruit XF15 porque vienen mis colegas de Tribu Kimun que van a hablar de Biofruit XF15. Solo comentarles de que el desarrollo de las tecnologías de dosificación y de control de Biofruit en post cosecha ha derivado en dos modelos, un semiautomático y un modelo automático. Ambos modelos están disponibles y ambos modelos les ofrecen, a través de nuestra ayuda, por supuesto, mantener una concentración constante durante todo el proceso. Una de las principales virtudes que tiene el producto, sumada a nuestra tecnología, que justamente es mantener un residual dentro del rango que se necesita. En este caso en particular, el objetivo era mantenerse dentro de las 50 partes por millón, y ustedes vean ahí la línea de color anaranjado, que obviamente se mantiene lineal durante todo un turno de trabajo. Microbiología, ¿qué pasa con microbiología? Y con esto termino. Tengo 3 escenarios. Tengo un estanque de fungicida con 20 días de proceso. Después tengo 8 días de proceso de un hidrocooler. Y luego tenemos un estanque de fungicida con otra realidad de proceso, con distintas concentraciones. Y observen ustedes cómo está la microbiología en cada uno de estos escenarios. Está controlado de acuerdo a nuestra norma chilena de alimentos. Insisto, es una invitación a que sigamos avanzando. Tenemos una tecnología segura que ha ganado un espacio importantísimo y seguimos creciendo, y obviamente es motivarles para que sigan confiando en nosotros, depositando obviamente su confianza en nuestro equipo y poder seguir avanzando. Lo último, y con esto termino para ya no distraerlos demasiado, humidificadores. Estamos trabajando en esta tecnología. Observen a la mano derecha la figura inferior, observen el tamaño de micrones. El pelo humano tiene 70 micrones, una aplicación en aerosol tiene 50 y nuestro humidificador llega a 5 micrones. Eso nos da, incluso inferior a 5, eso nos da la posibilidad de saturar ambiente con humedad sin tener punto de rocío. Estamos trabajando con ultrasonido, ya tenemos los equipos disponibles en Chile y estamos haciendo también ahí un pequeño catastro de clientes que se interesen en probar esta tecnología para poder validar y ver el impacto positivo que vamos a tener en cerezas, porque obviamente, como les decía al inicio, vamos a tener la posibilidad de humidificar sin tener agua libre y obviamente vamos a evitar potenciales partiduras en esa fruta que se está acumulando previo proceso. Y ahora, para terminar, ahora sí que es lo último, un pequeño video para que vean un poco el impacto. Esta es una cámara de desverdizado, pero de esa manera se genera la humedad en el ambiente, de esa manera comienza a saturar, y lo interesante de la tecnología, lo interesante de esta tecnología es que se instala por fuera de las cámaras, entonces ustedes pueden tener siempre el control directo y el acceso directo, y estamos también pensando en probar la posibilidad de aplicar Biofruit en algunos momentos del proceso cuando se necesite sanitizar ese ambiente. Esta es mi última lámina. Acá está Denny Vidal como nuestro gerente comercial para Chile. Están todas las personas comerciales también. Está Marcelo Peralta, está Rodrigo Quillaga, está Cristian Acevedo. Las 4 personas comerciales que están en terreno, más todos nosotros como soporte técnico detrás, estamos a su servicio, y lo que necesiten, estamos en contacto. Reitero mis agradecimientos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Ahora partimos con Tribu Kimun. Sí, voy a sacar mi presentación. Bien, muy buenos días. Mi nombre es Francisca Barros.
soy la gerente técnico de Trio Kimun. Me acompaña en esta oportunidad Militza Ibelit, con quien vamos a compartir a ustedes los resultados de 3 estudios que realizamos durante la temporada de cereza, donde se evaluó la eficiencia, la efectividad de Biofruit y se realizó una comparación con el cloro, hipoclorito de sodio, que es el producto que actualmente se utiliza por la gran mayoría de la industria. Así que vamos a comenzar nuestra presentación. Si queréis, nos ocultáis nomás. Bien. A modo de introducción, Juliana, sí, sí. Muchas gracias. A modo de introducción, bueno, nosotros en los procesos de cereza, principalmente, se utiliza gran cantidad de agua en el proceso, desde la cosecha hasta el momento en que se introduce la fruta, ¿no es cierto?, en la caja embalada. Y esta gran cantidad de agua nos permite, por una parte, refrigerar la fruta, por otra parte, hidratar la fruta, que es un proceso extremadamente importante para mantener la condición, ¿no es cierto?, de los pedicelos y de la fruta propiamente tal, y además nos sirve como medio de transporte en las líneas de proceso. Pero esta agua, lamentablemente, recircula en los procesos, ¿ya? No es un agua que va a pérdida. Por lo tanto, durante el proceso propiamente tal, tenemos una importante acumulación de materia orgánica y de microorganismos, y eso nos obliga y nos hace, nos da la necesidad de tener que sanitizar estas aguas para así asegurar la inocuidad, ya sea desde el punto de vista de la salud del consumidor, ¿no es cierto?, a través de el control y la eliminación de bacterias, ya principalmente, que afectan la salud humana, y también, por supuesto, reducir el riesgo de desarrollo de enfermedades fitopatógenas en la fruta por contaminación cruzada. Siguiente, por favor. Hoy día la industria tiene a su disposición distintos tipos de sanitizantes. Aquí, solo por nombrar algunos, tenemos los hipocloritos, que son los más utilizados, ¿no es cierto?, en este proceso de sanitización de aguas, donde vemos que, y sabemos, ¿no es cierto?, la industria lo sabe, que los hipocloritos hoy día están siendo fuertemente cuestionados por ciertos países, ciertos mercados, ¿no es cierto?, a los cuales nosotros entregamos nuestra fruta, debido a la presencia de compuestos derivados de estos hipocloritos, que son los cloratos y los percloratos. Adicionalmente a eso, hoy día se trabaja con dosis de repente no muy acotadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no toda la industria tiene la factibilidad o la posibilidad de hacer regulación de pH. Entonces, de esa manera, al no poder regular y mantener un pH más bien neutro para asegurar una buena disponibilidad del cloro activo, trabajamos con grandes concentraciones, sobrepasando muchas veces las 100 partes por millón. Después tenemos otro agente que podría ser el ozono, que es un agente muy poderoso, muy potente para lo que es la sanidad de aguas, muy utilizado en otras industrias, pero en el caso de la industria de la cereza no se ha logrado, por decirlo de alguna manera, domesticar también su uso, y es importante considerar además de que es altamente tóxico para la salud humana, ¿ya? El ozono además es una molécula de vida útil muy corta, ¿ya? Por lo tanto también requiere del uso de aguas que estén bien filtradas. Otros compuestos son los halogenados, también muy conocidos por todos nosotros, ya que efectivamente estos compuestos halogenados son también, en el caso de la industria de la cereza, son compuestos clorados, que se utilizan fuertemente también y no requieren regulación de pH, por lo tanto son compuestos más estables. Y hoy tenemos la alternativa
de Biofruit, que es un compuesto a base de ácido peracético y peróxido de hidrógeno, y que es del producto por el cual hoy día vamos a desarrollar nuestra presentación. Siguiente, por favor. Bueno, Biofruit XF15 es una formulación trabajada hoy día y distribuida, ¿no es cierto?, en conjunto con la empresa Agrofret, que dispone de certificación orgánica, es un producto orgánico, a base, como les dije anteriormente, de peróxido de hidrógeno y de ácido peracético. Ya es el peróxido de hidrógeno es el compuesto que finalmente actúa inactivando la materia orgánica. Y este Biofruit tiene un alto poder oxidante de la pared celular de microorganismos y biofilm. Presenta una alta estabilidad, incluso con alta carga de materia orgánica, dado principalmente por su alto contenido, como bien dije, de peróxido de hidrógeno. A su vez, no requiere ajuste de pH y se utiliza hoy día en la limpieza y en la sanitización de las aguas de los procesos. Y como vimos, como bien mostró Eduardo anteriormente, con las tecnologías de aplicación de estos productos sanitizantes, se logra también reducir los recambios de agua, ¿ya? Logrando de esta manera menores volúmenes, ¿no es cierto?, que la industria fuertemente hoy día tiene ahí un cuestionamiento, tenemos un tema pendiente que trabajar con los volúmenes de agua que se utilizan en la cereza. Siguiente, por favor. Bien, el estudio que nosotros realizamos se compone de 3 etapas. A continuación voy a entrar a detallar lo que vimos en la primera evaluación. Siguiente, Juliana, por favor. Que fue la evaluación de Biofruit con respecto al cloro y los posibles daños y efectos fitotóxicos en cereza. Este fue un ensayo que se realizó a nivel de laboratorio. Siguiente, por favor. A nivel de laboratorio, donde nosotros trabajamos en esta oportunidad con 3 variedades cosechadas en el momento óptimo, ¿ya? De cosecha, para estas 3 variedades lo que se realizó fue exponer la fruta 100% con características de tanto calidad y condición de embalaje. Las expusimos a distintas dosis del sanitizante Biofruit XF15. Ahí tenemos las dosificaciones, usamos 40, 100 y 180 partes por millón. Y como testigo usamos el hipoclorito de sodio a 50 partes por millón. Y la aplicación se realizó para estos 4 tratamientos, tanto con 3 minutos de exposición como con 6 minutos de exposición, generando finalmente 4 repeticiones para cada tratamiento, tiempo de exposición. Cada repetición constaba de 50 frutos. Siguiente, por favor. Y posteriormente la fruta permaneció en frío por aproximadamente 30 días, periodo en el cual se realizó evaluación de la condición de pedicelos y de la condición general de la fruta, en lo que respecta a piel de lagarto, pardeamiento interno o incidencia de daños fitotóxicos y pudriciones. Posteriormente a esa evaluación, procedimos a dejar la fruta 3 días a temperatura ambiente y se realizó una segunda evaluación para los mismos parámetros. Bueno, aquí podemos ver parte de los resultados que obtuvimos para las 3 variedades a salida de frío, y vemos que en el caso de la variedad Santina, para los sanitizantes dosis, tanto como para el efecto del tiempo de inmersión por sí solos, por separado,
vemos que no hubo diferencias significativas, ¿no es cierto?, entre los tratamientos y los tiempos de exposición, pero sí se observa diferencias estadísticas significativas cuando hacemos la interacción de ambas evaluaciones, de, por un lado, los sanitizantes y dosis versus tiempo. Y esas diferencias significativas en las interacciones las podemos observar en el caso de Santina para la presencia de pedicelos pardos o pedicelos verdes, donde principalmente la diferencia está dada, ya que a los 6 minutos, tanto para los pedicelos pardos como para los pedicelos verdes, se observa una mayor incidencia o una mayor diferencia entre los sanitizantes. Principalmente en el caso de los pedicelos verdes, vemos que a los 6 minutos la fruta expuesta a 180 ppm de Biofruit fue la que presentó menor porcentaje de pedicelos verdes y a su vez fue la que presentó mayor porcentaje de pedicelos pardos. En el caso de Sweethair vemos que también hay una interacción de ambos parámetros, tanto sanitizante y dosis versus el tiempo de exposición para la fruta sin pedicelos. Todo el resto, en el caso de Lapins, tanto pedicelos pardos, pedicelos café, frutas sin pedicelos, pedicelos verdes, podemos ver de que no hubo diferencia estadística para ninguno de estos parámetros evaluados. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay algunas imágenes de fotografías tomadas por nosotros al momento de las evaluaciones, y ahí vemos Santina a los 31 días de almacenaje con inmersión de 3 minutos, donde están comparándose el cloro en el caso de la imagen A, el Biofruit 40 ppm en la imagen B, 100 ppm y 180 ppm. Y ahí podemos ver que efectivamente para la condición de los pedicelos no se observa importantes diferencias. Lo mismo vemos al lado derecho de la lámina, donde están los 6 minutos de exposición. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí. Aquí tenemos imágenes de la variedad Sweethair. Al lado izquierdo, inmersión de 3 minutos. Al lado derecho, inmersión por 6 minutos, donde vemos nuevamente, se pudo observar, como bien decíamos anteriormente, no se aprecian diferencias estadísticas en la condición de los pedicelos. Siguiente. Respecto a la evaluación en ambiente, luego de 3 días, una vez que sacamos la fruta, ¿no es cierto?, de este almacenaje por 30 días, dejamos la fruta durante 3 días a temperatura ambiente, y aquí podemos observar que en variedad Santina sí hay diferencias estadísticas en el efecto sanitizante-dosis, dado principalmente por el tratamiento testigo, que es el cloro a 50 partes por millón, en comparación con la inmersión en Biofruit a 40 partes por millón, donde se observa una importante o una mayor porcentaje, ¿no es cierto?, de pedicelos café con la dosis de cloro, 50 ppm. Estadísticamente distinto a los 40 ppm de Biofruit. Y en el caso de Sweethair vemos que no hay diferencias estadísticas sobre el efecto del sanitizante versus dosis, pero sí hay una diferencia estadística en los tiempos de exposición, donde vemos que la fruta que fue tratada con 3 minutos, en el caso presentó mayor porcentaje de pedicelos pardos, y la fruta que fue tratada con 6 minutos presentó mayor porcentaje de pedicelos café, respectivamente, para la variedad Sweethair. Siguiente, por favor.
Finalmente, vemos acá en esta diapositiva el efecto a temperatura ambiente el efecto del sanitizante dosis sobre la condición de la fruta propiamente tal. Aquí tenemos las 3 variedades y podemos observar aquí en las láminas que tanto en Santina como en Lapins no hubo diferencias estadísticas para daño mecánico, partiduras, pudriciones. Solamente en la variedad Sweetheart pudimos observar diferencias estadísticas en el tiempo de exposición, en daño mecánico, y en pudriciones pudimos observar diferencias estadísticas en la interacción de ambos parámetros a evaluar. El efecto del sanitizante versus dosis respecto al tiempo, donde vemos la principal diferencia está más bien asociada al tiempo de inmersión de 6 minutos con 40 partes por millón de biofruto. Y podemos observar también en la lámina abajo que no hubo diferencias estadísticas a temperatura ambiente para los parámetros de fruta blanda, piel de lagarto, pardeamiento interno, para ninguna de las 3 variedades evaluadas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí a modo de resumen, vemos que respecto a pedicelos verdes, pedicelos pardos en Santina, existe diferencias estadísticas entre la interacción de la dosis sanitizante versus tiempo. Lo mismo ocurre en la variedad Sweetheart respecto a las pudriciones, que es lo que pudimos ver en los gráficos mostrados anteriormente. Y solamente hubo efecto desinfectante dosis en Santina para los pedicelos cafés a temperatura ambiente y en las pudriciones a salida de frío. Y el efecto del tiempo de inmersión lo pudimos observar solamente para los parámetros pedicelos verdes, pedicelos café, en la variedad Sweetheart, y el daño mecánico en la variedad Sweetheart, como es lo que pudimos observar en las gráficas anteriores. A modo de conclusión, siguiente por favor. A modo de conclusión para este primer ensayo, podemos ver que tantas concentraciones de biofruto de 40 y 100 partes por millón no muestran efecto fitotóxico en condiciones de laboratorio para las 3 variedades evaluadas en esta oportunidad, hasta con 6 minutos de inmersión luego de 30 días de almacenaje. O sea, estamos hablando de concentraciones bastante altas, incluso 100 partes por millón, y por tiempos prolongados de exposición al producto. Solo se observa incidencias de pedicelos pardos con las dosis de 180 ppm y tiempo de exposición de 6 minutos para la variedad Santina. Respecto a la condición en ambiente, solo se detectó efecto en las variedades Santina y Sweetheart. En Santina, la mayor incidencia de pedicelos café se vio tanto en tratamientos con el cloro, a 50 partes por millón, como biofruit a altas concentraciones. En el caso de biofruit en 40 partes por millón, mostró menor incidencia para estos daños. Y en el caso de la variedad Sweetheart, el efecto fue similar entre desinfectantes y dosis, y solo se vio una mayor incidencia cuando pudimos trabajar con tiempos de exposición de 6 minutos. Ok. Muchas gracias, Francisca. Vamos, Juliana, a ver la siguiente diapositiva. Bueno, yo les quiero presentar el segundo ensayo que realizamos la temporada pasada y se refirió al uso del biofruit en un proceso comercial sobre la carga microbiológica en las soluciones de distintos estanques en un proceso de cereza. La siguiente. La siguiente, Juliana, es. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo de este ensayo
era evaluar a nivel comercial la eficacia de la aplicación de Biofruit en las distintas etapas del proceso de cereza en comparación con el sanitizante tradicionalmente utilizado por la industria. Entonces, nuestros tratamientos fueron los siguientes. El T1, aplicaciones de cloro, a través del producto comercial Texa AC62, y el segundo tratamiento, la aplicación del Biofruit XF15. Para esto, se aplicó el producto en el hidrocooler, la primera parte, y aquí trabajamos con dos plantas. Una planta en que se aplicó el cloro a través del Texa AC62 con el objetivo de llegar a 80 partes por millón. En la planta B trabajamos con el Biofruit y el objetivo era llegar a 60 partes por millón. Con respecto a la línea de proceso, se trabajaron con los vaciados en adelante, y en este caso trabajamos solamente en una misma planta, en una planta que los 3 primeros días se aplicó cloro y en los otros 3 días siguientes se aplicó Biofruit. En esta etapa de la línea lo que hicimos, se aplicó siempre cloro en 80 partes por millón, y en el caso de Biofruit fue en el vaciado de 60 partes por millón y en el corta pedicelo y fungicida de 40 partes por millón. La siguiente, Juliana. Hablemos un poquito de la metodología y qué es lo que evaluamos en el hidrocooler. Bueno, como les comentaba, en el hidrocooler trabajamos con dos plantas distintas, una en que la aplicamos 3 días con cloro y la otra 3 días con Biofruit. ¿Qué se evaluó? Evaluamos diariamente y a cada hora la concentración de sanitizante, los kilos hidroenfriados, la turbidez del agua y la concentración de conidia de 3 hongos. En este caso fueron Botrytis, Alternaria y Geotrichum, evaluados mediante el método qPCR. También realizamos análisis microbiológico para el agua en el caso del Biofruit. La siguiente. Para la identificación de patógenos, utilizamos la técnica de análisis molecular llamado PCR en tiempo real. Aquí la ventaja de este método de identificación de patógenos es que, a diferencia del sistema tradicional con placa, la respuesta de la identificación es mucho más rápida. Nos demoramos 2 días versus 7 a 10 días. La siguiente. ¿Cuáles fueron los resultados en el hidrocooler? En el hidrocooler podemos observar que para concentraciones las concentraciones de cloro variaron entre 40 a 110 partes por millón, con un promedio de 80. En tanto, para el Biofruit, la concentración de sanitizante varió entre 50 a 60 partes por millón. En la próxima diapositiva podemos ver cómo afectó esta concentración de sanitizante la existencia de conidia en el agua. Como muestra esta figura, en el hidrocooler, al segundo día de aplicación de ácido del Biofruit, se observan 159 conidias por ml, y en ese día la gran mayoría de esas conidias correspondieron a Alternaria, con un pequeño porcentaje de Botrytis. Al segundo día, es decir, al tercer día, día 6, aparecieron menos conidias, pero fueron también Botrytis y Alternaria. En tanto, en las aplicaciones de cloro no se observaron, no se detectaron conidias por ml. La siguiente. La siguiente es. Con respecto al análisis microbiológico, aquí algo bastante interesante. Trabajamos con estas dos plantas, donde ustedes pueden ver que en el caso del Biofruit, en el estanque de este hidrocooler, la turbidez era muchísimo mayor que en el caso de la otra planta. Y a pesar de esa turbidez,
la cantidad de unidades formadoras de colonia por 100 ml, tanto en coliformes totales como Escherichia coli, fue inferior a 1. La siguiente. ¿Cómo nos fue con la línea de proceso? Bueno, en la línea de proceso la metodología fue la siguiente. Trabajamos en una misma planta, donde 3 días se aplicó cloro y otros 3 días Biofruit. También evaluamos la concentración de sanitizantes por día, los kilos procesados, la turbidez del agua, también las mismas concentraciones de Conidia, el análisis microbiológico para el agua con Biofruit y, a diferencia del caso anterior, dejamos contramuestra después de cada proceso y esa fruta la guardamos por 30 a 35 días después del periodo del cual revisamos la fruta para ver su condición y calidad. La siguiente. Como podemos ver en estos cuadros, aquí la idea era ver cómo era la estabilidad de los distintos sanitizantes en los distintos estanques del proceso. Aquí, claro, idealmente, ojalá pudiéramos tener un equipo que no tuviéramos estas bajadas y subidas de producto. Pero lo que queríamos mostrar aquí, que en el caso del vaciado, la concentración del cloro estuvo entre 70 y 90 partes por millón, que era lo que pretendíamos, queríamos 80 partes por millón como promedio. En el caso del ácido peracético, o el Biofruit en este caso, las concentraciones se movieron entre 40 y 72 partes por millón, con un promedio de 60. En el caso que era lo que estábamos buscando, en el caso de los cortapalos, el cloro también se movió en los mismos volúmenes, en los mismos porcentajes, entre 70 y 90 partes por millón, el ácido peracético entre 35 y cercano a 70, con un promedio fluctuando entre 50 partes por millón. En el estanque de fungicida, el Biofruit varió entre 25 y 60, siendo, ahí si ustedes pueden ver en el centro, algún porcentaje de mediciones de registro que estuvo entre 5 y 26%, bajo 40 partes por millón, que era lo que queríamos, que era el objetivo. La siguiente, Juliana. Bueno, considerando esas concentraciones de sanitizantes que acabamos de mostrar en las curvas, ¿qué pasó a nivel del agua? Bueno, con el Biofruit tenemos 2 puntos que ustedes pueden ver sobre entre 80 y 120 conidias por ml, que es un nivel medio de conidia, encontradas en el cortapalo y en el fungicida, ¿ya? En la zona de cortapalo y la zona de fungicida, con el Biofruit. En tanto en cloro, en la zona, donde se aplicó cloro, la concentración de conidia o la cantidad de conidia más baja se produjo, o más alta se produjo en el vaciado. Y eso correspondió a alternaria. En las dos de cortapalo y fungicida que vemos en el ácido peracético, correspondieron a conidias de botritis, ¿ya? Con respecto al fungicida, en la zona de fungicida también algo apareció de geotrico, pero en muy bajas cantidades. La siguiente. La siguiente, Juliana. A nivel microbiológico, lo que pudimos observar que se detectó una muestra con 20 unidades formadoras de colonia por 100 ml de coliformes totales, estando estos niveles aún en norma, ya que se permite a lo máximo una muestra sobre 5 unidades formadoras de colonia, cuando se cuenta con menos de 10 muestras por mes, ¿ya? La siguiente. La siguiente, por favor. Esta foto queríamos mostrarle un poco el nivel de turbidez. Esto ocurrió en la línea de proceso, en los distintos estanques. Y ese nivel de turbidez fue más o menos similar en las aplicaciones de ácido peracético y las aplicaciones de cloro en la línea de proceso.
no así como lo que les mostré inicialmente en el hidrocooler, donde había un hidrocooler con mucha turbidez. La siguiente diapositiva. Juliana, por favor. Finalmente, en la evaluación de las contramuestras que dejamos después de este proceso, donde aplicamos cloro y biofrut, podemos observar que no existieron diferencias estadísticas para ninguno de los parámetros evaluados, tanto en los temas de condición y calidad de la fruta. ¿Ya? La siguiente. Ahí faltó las conclusiones, sí. Bueno, finalmente, a nivel comercial podemos indicar que no se observaron diferencias en calidad y en condición de la fruta para la variedad Sweetheart, que fue la variedad evaluada. Con respecto a los hongos fitopatógenos en las aguas, no se muestran diferencias estadísticas entre los tratamientos con biofrut y cloro, pero sí se observó numéricamente presencia de algunas conidias a nivel medio en algunos puntos muestreados con el tratamiento de ácido peracético. A nivel de control microbiológico, este fue adecuado, aún en condiciones de turbidez, como lo pudimos observar en el hidrocooler tratado con ácido peracético. A nivel de control microbiológico en la línea de proceso, este se ajustó a la norma para contacto alimento en lo que respecta a Escherichia coli y también a coliformes totales, aunque se observó presencia en una muestra. Ahora, para continuar la presentación, Francisca. Bien, como les dijimos inicialmente, el estudio fue de 3 ensayos distintos y a continuación vamos a ver el efecto de biofrut sobre los materiales utilizados en estanques y distintas etapas en el proceso de la cereza. Nuevamente un ensayo a nivel de laboratorio. La metodología que utilizamos aquí fue realizar una inmersión de distintos materiales por un periodo de 60 días en las distintas concentraciones y sanitizantes que se utilizaron también con fruta. Es decir, el cloro 50 partes por millón y biofrut a 40, 100 y 180 partes por millón. Los materiales permanecieron durante los 60 días inmersos en estas soluciones a temperatura aproximadamente de 10 grados Celsius y semanalmente se realizaba titulación de las concentraciones y se ajustaban para que efectivamente se mantuvieran en forma constante durante los 60 días. Al finalizar el periodo, se realizó evaluación visual y evaluación de peso. Los materiales, como lo vemos en la lámina que sigue a continuación, que utilizamos, algunos fueron materiales plásticos, tubos, láminas de acero inoxidable, parte de las cadenas transportadoras de los hidrocoolers, materiales correspondientes a intralocks de las cintas que transportan la fruta posterior al fungicida, ¿no es cierto? Mallas cortagotas de los hidrocoolers y materiales tipo tubos de PVC y materiales también metálicos. Respecto a estos materiales, en la lámina siguiente podemos observar cómo al momento de ir haciendo los cambios de solución semanalmente, nos encontrábamos con las distintas soluciones, ¿ya? Lo que evidenciaba que habían ciertos materiales que efectivamente estaban oxidando el agua, estaban siendo corroídos, por decirlo de alguna manera, con las
soluciones. Y finalmente vemos también ahí en la misma lámina cómo quedaron los materiales luego de los 60 días de inmersión en las distintas concentraciones de biofruit. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ir observando, en el caso de los materiales plásticos, como son las cintas intralox, gris, la malla cortagota que se utiliza en el hidrocooler, como trozos de tubos de PVC, tratados con la metodología anteriormente señalada, no hubo diferencias estadísticas respecto a la pérdida de peso de estos materiales durante los 60 días. Podemos observar entonces que las diferencias de peso para estos materiales con distintas dosis de biofruit y 50 partes por millón de cloro no presentaron diferencias estadísticas. Respecto a los materiales tipo lámina, podemos ver que la malla metálica que se utiliza en algunos filtros, lámina siguiente, por favor, Juliana. La lámina metálica que se utiliza en ciertos filtros sí presentó diferencias estadísticas, donde para el caso del biofruit en 180 partes por millón y el cloro a 50 partes por millón, se presentan las mayores pérdidas de peso para este material. Y en el caso del mix utilizado para componentes de la cadena transportadora de los hidrocoolers, también vemos que hay diferencias estadísticas donde la concentración de 180 partes por millón de biofruit es la que presenta las mayores diferencias respecto al cloro y respecto también al mismo biofruit utilizado en 40 partes por millón. Siguiente, Juliana, por favor. Respecto a el tubo grueso de metálico y la hebilla metálica, aquí solo podemos observar las diferencias de peso. No pudimos realizar análisis estadístico en estos dos materiales debido a que no contábamos con las suficientes repeticiones. En el caso del peracético a 40 partes por millón mostró ser el que generó mayor pérdida de peso en el caso del tubo grueso. Y las otras concentraciones de biofruit en relación al cloro se mantuvieron prácticamente constantes, no hubo diferencia. No puedo hablar de diferencias estadísticas, sino que más bien diferencias numéricas. Y en el caso de la hebilla, para el cloro no contamos con material, pero sí podemos ver que la diferencia de peso fue de 17 miligramos en el caso de 100 y 180 partes por millón de biofruit. A modo de conclusión, Juliana, por favor, siguiente. En esta tercera evaluación podemos ver que no se observan diferencias de desgaste de materiales plásticos entre ambos desinfectantes. Para el caso de los materiales metálicos, solo se detectó diferencias de desgaste en el caso de la malla metálica de los filtros y en el mix de la cadena transportadora, como lo vimos en las tablas anteriormente. En el caso de la malla metálica de los filtros del hidrocooler, se observan pérdidas de pesos mayores mientras más alta es la concentración de biofruit. Y estos valores son similares a los observados con cloro a 50 partes por millón. Ahí hay un error, 50 partes por millón. En el caso del mix de la cadena transportadora de hidrocooler, se observa una mayor corrosión con concentraciones de 180 partes por millón de biofruit.
Los niveles de 40 partes por millón producen daños similares al usar el cloro a concentraciones mayores a 50 partes por millón. Esos son los resultados finalmente de las 3 evaluaciones que pudimos realizar durante la temporada de cereza. Están a disposición de ustedes, cualquier duda, cualquier consulta a través del chat. Me imagino, Eduardo, ahí estará gestionando las consultas en caso de que exista alguna, para poder estar Sí, atentas claro. a contestar. Sí, de hecho, Juliana envió un mensaje por interno para que los que quieran preguntarnos a Cecilia, a ustedes, a mí, lo hagan en este momento, si tienen alguna duda o quieren profundizar en algún punto en específico. Mientras esperamos, Francisca, quizás mientras esperamos si hay dudas, si se recogen preguntas, creo que es muy importante enfatizar que en el trabajo que ustedes desarrollan, obviamente se van a dosis de 180 partes por millón, porque para todos es muy bueno saber cuál es el límite, pero las dosis de trabajo en post cosecha de manera normal como recomendación para cerezas en particular, el rango de trabajo fluctúa de 20 a 80 partes por millón. Eso es un tema que me gustaría dejarlo como claro y ser enfático en eso. Obviamente que debemos, al momento de enfrentar el punto crítico de aplicación, tiempo de exposición, condición, etcétera, ¿cierto? Realidad de proceso también, caudales, entre otros. Ahí nosotros hacemos los ajustes, pero el universo, el escenario donde nos vamos a mover siempre va a fluctuar de 20 a 80 partes por millón. ¿Ya? Sí, efectivamente, Eduardo, tal como tú lo señalas, nosotros al momento, por supuesto, de armar el protocolo, el procedimiento, acordamos y fue parte del ensayo el trabajar con esas dosis altas, porque puede ocurrir Claro. en algunas error. circunstancias, algún error, Involuntario. involuntario, por supuesto, de llegar a esos niveles de concentraciones mayores. Claro. Y por eso quisimos Claro. incluirlo. No, y además tampoco Sí, teníamos muy claro cuál era el daño fitotóxico finalmente, sí, no se con conoce, concentraciones claro. altas. Entonces nosotros intentamos reproducirlo y incluso con 180 en 6 minutos no lo logramos ver, ¿ya? Claro. Entonces ese era Eso uno es de muy los bueno. objetivos también. Sí, eso es un punto que creo que se debe Caracterizar, reforzar. es Y lo importante otro, siempre caracterizar cuál podría ser el posible daño, ¿ya? Y eso no lo pudimos ver. sí. Ok, Y lo otro, de mi parte, sí, perdón, Juliana, adelante. no, aquí hay 2 preguntas, Eduardo, pero puede concluir. No, y lo otro, solo para terminar, es el tema de las gráficas donde estuvimos en esos 3 días con cloro y 3 días con el peracético. Obviamente destacar que si le colocamos tecnología para cualquier Absolutamente. Absolutamente. va a ayudar a mantenerlo incluso más dentro de ese rango, pero con la diferencia que Biofruit, como no reacciona con materia orgánica, es mucho más fácil mantenerlo lineal o casi lineal durante un proceso cuando ya tenemos automatización. Eso, y lo otro Claro, interesante que nos eso olvidamos, que no es quisiera menor. comentar, que es muy importante lo que tú estás indicando, porque, por ejemplo, en las aplicaciones en un día pudimos tener unas disimetrías de 40 partes por millón hasta 111. Entonces, si tenemos un sistema automático, todos esos pics los evitamos y nos aseguramos la concentración que queremos a tiempo real, ¿ya? Así que sí, Claro, de todas maneras, de todas maneras. claro. Perfecto, vamos a las preguntas, Juliana. Ok, la primera voy a aprovechar que está hablando de dosificación, voy a empezar por essa. Durante el proceso de fruta, ¿cuál será el procedimiento para evaluar y asegurar la concentración de ppm del producto? Para entender ahí más. ¿Quién responde, Juliana? ¿Francisca, Mili, yo? ¿Quién se hace cargo de la pregunta? ¿Quién quieres que responda? Creo que tú, Eduardo.
Sí, porque Sí, Es bueno, automatización. es automatización, porque Sí. lo otro es control manual, ¿ya? sí. En Claro, el nuestro es el proceso, en procedimiento hoy Virotech, día utilizado es cada 1 hora. Nosotros hacemos evaluaciones de pH y control de concentraciones, pero es todo manual. Y ahí está de nuevo el tema del error humano, ¿ya? Entonces yo creo claro. que aquí en el tema quizás lo que están buscando es cómo se hace o cuán complicado puede ser a nivel automático. Sí, en Virotech ha desarrollado un kit de titulación muy simple, con 5 reactivos, ya todos los usuarios de Biofruit lo conocen. Ese es un mecanismo de titulación manual con el cual uno puede ir a confirmar la data que está mostrando el equipo, y si no tenemos un equipo automático y ya estamos con un equipo semiautomático, también nos sirve como confirmación para la construcción incluso de la curva de demanda del producto en proceso. Eso es un kit. Ahora, las empresas, las personas que tienen un fotómetro que tiene este indicador de cloro libre, un indicador de cloro libre, el fotómetro que trabaja con el reactivo A y a veces reactivo B, decirles que también Envirotech ha desarrollado una fórmula, una ecuación que utilizando solo el reactivo A en solución, pueden ustedes, aplicando luego de la lectura, aplicar un factor y tener también la lectura de peracético presente en Biofruit, ¿ok? Tenemos esas dos modalidades que son las más prácticas como para poder medir las ppm de ácido peracético presente en el proceso. Ok, a outra pergunta é: há alguma avaliação da incidência de fitotoxicidade com a mescla de Biofruit F15 e pirimetanil? Eduardo. No hay ensayos de fitotoxicidad que yo recuerde o que haya visto durante 3 años que se utilizó y se utiliza el pirimetanil en mezcla con Biofruit. No hay ningún antecedente de fitotoxicidad. Es completamente es compatible. Biofruit y pirimetanil son compatibles. En rangos de trabajo de hasta 40 partes por millón no hay ninguna pérdida de eficiencia ni tampoco problema en el tratamiento. Eso es lo que hemos evaluado en post cosecha en cerezas a la fecha. ¿Puedo anexar algo, Eduardo? Sí, Jessica, adelante. Bueno, me presento, soy Jessica Rodríguez, soy parte también de Trio Kimun. Para Leandro, mira, la gente de la industria ya ha ocupado bastante tiempo Biofruit en conjunto con pirimetanil, y al menos nosotras en el trabajo que hacemos con varias empresas hemos revisado bastante contramuestra de estas condiciones de trabajo comercial, y en realidad nunca hemos visto un efecto fitotóxico de la mezcla de este sanitizante a las concentraciones que habla Eduardo de 30 a 40 partes por millón, ni ninguna interacción adversa con el pirimetanil, ¿ya? Que está fuera, el ensayo igual lo tuvo, tampoco lo vimos, pero para que te quedes más tranquilo, ya en una muestra más comercial no hemos visto diferencias, al menos. Ok, creio que não temos mais perguntas, então, graças a todos, agradeço a todos que assistiram, graças a Trio Kimun por la participação e por la apresentação, Cecília e Eduardo. Tengan un buen día a todos y una buena semana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ana. Gracias, Eduardo, Cecilia. Muy bien. Un fuerte Jessica. abrazo a todos. Muchas gracias por la asistencia. Contacto. Adiós. Sí, gracias a todos. Gracias, Jessica, Francisca, Emily, Cecilia, Juliana, a ti por la organización. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, que estén bien.